Panteón de Belén, ubicado en Guadalajara, Jalisco, es un cementerio histórico que data del siglo XIX. Fue inaugurado en 1848 y es conocido por su arquitectura neoclásica y por albergar las tumbas de personajes destacados de la historia de Jalisco. Una de las características más sobresalientes del Panteón de Belén es su atmósfera misteriosa y su reputación de ser un lugar frecuentado por fenómenos paranormales. Se dice que algunas de las tumbas están habitadas por espíritus inquietos, y se han reportado avistamientos de figuras fantasmales y luces extrañas en el cementerio. El panteón también es conocido por su colección de criptas y mausoleos elaboradamente decorados, que reflejan la riqueza y el estilo arquitectónico de la época en la que fueron construidos. Además, el cementerio alberga una serie de esculturas y monumentos funerarios de gran valor artístico e histórico. En la actualidad, el Panteón de Belén es un sitio de interés turístico y cultural, donde se realizan recorridos guiados para contar las historias y leyendas asociadas con el lugar. Sin embargo, su reputación como uno de los lugares más embrujados de México sigue atrayendo a personas interesadas en lo paranormal. La leyenda de la novia de Belén es una de las historias más conocidas y escalofriantes asociadas con el Panteón de Belén. La historia varía en detalle según quien la cuente, pero la versión más común relata lo siguiente. Se dice que en el siglo XIX, una joven pareja estaba a punto de contraer matrimonio en Guadalajara. Sin embargo, el día de la boda, la novia sufrió un ataque de catalepsia y fue declarada muerta por error. La sepultaron en el Panteón de Belén, pero poco después se descubrió que aún estaba viva. Al abrir la tumba, encontraron las uñas de la joven desgarradas y sangre en su rostro, lo que indicaba que había intentado salir desesperadamente. Desde entonces, se cuenta que el espíritu de la novia vaga por el cementerio en busca de venganza por su prematura sepultura. Se dice que aparece como una mujer vestida de blanco que llora y lamenta su destino. Algunos relatos mencionan que la novia busca llevarse a los hombres infieles o a quienes se burlan de su historia. La leyenda de la novia de Belén ha sido contada de generación en generación en Guadalajara y ha contribuido a la reputación del Panteón de Belén como un lugar lleno de misterio y tragedia. La leyenda del hombre sin rostro del Panteón de Belén es una historia intrigante que ha sido transmitida de generación en generación en Guadalajara. La historia cuenta que en el siglo XIX, durante la época de la Revolución Mexicana, un soldado fue gravemente herido en el rostro durante un enfrentamiento en la ciudad. El soldado, cuyo rostro quedó completamente desfigurado a causa de la herida, sobrevivió pero quedó marcado física y emocionalmente por el incidente. Se dice que el soldado, incapaz de enfrentar su nueva apariencia y el rechazo de la sociedad, se refugió en el Panteón de Belén, donde vivió el resto de sus días en soledad y amargura. Desde entonces, se cuenta que el espíritu del hombre sin rostro vaga por el cementerio en busca de su identidad perdida. Se dice que su presencia se manifiesta en forma de una figura sombría y sin rostro que se mueve entre las tumbas durante las noches, en busca de algo que lo ayude a recuperar su apariencia humana. La leyenda del hombre sin rostro ha generado especulaciones y temor entre los visitantes del Panteón de Belén, y ha contribuido a la reputación del lugar como uno de los sitios más misteriosos y embrujados de México. La leyenda del fantasma del niño del Panteón de Belén es otra historia intrigante que se cuenta sobre este lugar. La leyenda relata la historia de un niño que, según se dice, murió en circunstancias trágicas y cuyo espíritu aún deambula por el cementerio en busca de su madre. Según la leyenda, el niño era huérfano y vivía en condiciones de extrema pobreza en las cercanías del Panteón de Belén. Un día, mientras jugaba en el cementerio, el niño sufrió un accidente mortal. Desde entonces, se dice que su espíritu permanece atrapado en el lugar y que busca desesperadamente a su madre, quien también falleció poco después en circunstancias desconocidas. Se cuenta que el fantasma del niño se aparece en las noches, especialmente cerca de la tumba donde se cree que fue enterrado.
Algunas personas han afirmado escuchar su voz llamando a su madre en la oscuridad, mientras que otros han relatado haber visto su figura vagando entre las tumbas, con una expresión de tristeza y desamparo en su rostro. Esta leyenda ha capturado la imaginación de muchas personas que visitan el Panteón de Belén en busca de experiencias paranormales, y ha contribuido a la reputación del lugar como uno de los sitios más misteriosos y embrujados de México. La leyenda de la Cruz del Diablo en el Panteón de Belén es una historia que ha intrigado a muchos visitantes del lugar. Según la leyenda, la cruz fue colocada por el mismísimo diablo como una marca de su presencia en el cementerio. Se dice que aquellos que se acercan demasiado a la cruz del diablo corren el riesgo de ser poseídos por espíritus malignos o de sufrir desgracias. Se cree que la cruz está marcada por un aura de oscuridad y maldad, y que su influencia se extiende sobre todo el cementerio. La leyenda de la Cruz del Diablo ha contribuido a la reputación del Panteón de Belén como un lugar lleno de misterio y actividad paranormal. Muchos visitantes evitan acercarse a la cruz por temor a las consecuencias, mientras que otros la consideran simplemente una historia de terror que ha perdurado a lo largo del tiempo.